Le preguntamos a Patricio porque tiene también su opinión para dar, pero lo escuchamos primero al presidente Alberto Fernández lo que decía sobre este tema. Llamé a reaccionar a todos los países de América Latina y del Caribe, porque nosotros no podemos ver lo que hemos visto y no reaccionar. Y la única reacción posible es ponernos del lado de la democracia, siendo solidarios con el gobierno que el pueblo brasilero eligió por mayoría. Y por lo tanto, creo que todo esto es muy, pero muy negativo. Patricio, tu mirada sobre este tema. Bueno, en primer lugar, comparto algunas cosas en el sentido de ver las películas, de lo que estuvo pasando, si se quiere, en general. Me parece que hay un clima distinto en el mundo, sobre todo después de la crisis del 2008, pero en Brasil en particular hay que enmarcarlo desde, si se quiere, un punto culmine, que fue el golpe institucional a Dilma, un punto culmine, no, un punto de inicio, donde se empezó a jugar desde sectores de la derecha, empezaron a jugar más con un desgaste del gobierno del PT que venía, y no es un dato menor para pensar lo que está pasando en la región, venía de aplicar medidas de ajuste muy fuertes que habían desatado una movilización incluso en 2013 y un malestar. Ahora, lo de ayer, estas acciones golpistas, digamos, son un salto. Me parece que hay un punto importante. Se movilizaron a las sedes de los tres poderes del Estado. Está bien que quedan cerca en Brasil, pero es más grave, si se quiere, que lo del Capitolio en el caso de Trump, aunque Trump en ese momento era presidente, ahora no. Hay un punto también que es también bastante preocupante, que es, esto se venía charlando, estaban las movilizaciones a las puertas de los cuarteles de sectores del bolsonarismo. La movilización, digamos, que llegó a la sede de gobierno, estuvo escoltada por la policía del Distrito Federal. El gobernador, digamos, también. ¿Qué pasó? Ahora lo suspendieron por 90 días. Y entonces, ¿qué rol están jugando ahí también las policías? Tanto del distrito como del Distrito Federal en este caso, como de las distintas provincias o estados. Y después, las fuerzas militares en Brasil, que por ahora no se inmiscuyeron, no entraron en el juego de estas acciones golpistas, pero digamos, han tenido una inserción muy grande en lo que fue el gobierno de Bolsonaro. ¿Qué va a pasar? Y esto tiene otro problema, por lo menos desde mi punto de vista, que es cómo esas inserciones, en el caso de las Fuerzas Armadas en Brasil, que históricamente es más importante incluso que Argentina, tienen una continuidad también en el gobierno de Lula, que armó esta especie de gabinete con más de 30 ministros, digamos, para repartir todo un poco. Y uno leía, ¿no?, que uno de los que está responsables del área de seguridad hace pocos días declaraba que las movilizaciones a las puertas de los cuarteles eran algo democrático, que él tenía familiares que venían participando. Y entonces toda esta situación que estamos viendo en Latinoamérica, donde las derechas golpean, creo que en este caso también tiene un concepto, digamos, una idea, que es correr toda la agenda mucho más a la derecha, y eso lo ligo con lo que pasó en Argentina o lo que está pasando en Argentina, porque el rol de las derechas no solo puede ser golpista en el sentido clásico del término, aunque hemos visto en la región golpes como en Bolivia, sino que también están jugando un rol de correr todo el ámbito de discusión a la derecha. Está bien, pero hay una sociedad que los escucha y hasta los elige como una suerte de salida a lo que es, lo que ya hay y que los decepcionó. Eso también es para reflexionar en Totalmente. todo caso, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto que charlábamos, que ahí sí, más la película más general, por eso venía a cuenta para mí la crisis del 2008, que abrió una serie de movilizaciones en todo el mundo. En Latinoamérica me parece que también hay una decepción con gobiernos que prometieron romper con lo que habían sido gobiernos de derecha, por lo menos ahora esta oleada rosa que se le llama. Y no sé, uno puede ver a Argentina, ya está casi terminando, ¿no?, el mandato de Fernández, van 3 años, pero está bastante promediado. ¿Lo reelige, decís vos, que está terminando? No sé, si fuera su encuestador, digamos, no creo que le diría eso. Ahora, ese descontento que se fue generando
¿Cuánto tiene que ver con el crecimiento de sectores como Milei, que empieza a los gritos, dice, bueno, todo lo mismo, no sé qué, acá se soluciona todo con una bomba en el Banco Central y soluciones fáciles? Bueno, tiene que ver también con una decepción y también con una fragmentación social que se ha venido desarrollando mucho, tanto en Brasil como en Argentina. Esto, ¿no? El otro día hay un libro nuevo, Brasil Autofágico, que contaba mucho, y acá en Argentina es para pensarlo, cómo la precarización del trabajo, la disolución de esos lazos, por ejemplo, que hay, son también un fenómeno de decir, mira, vos salvate solo, porque no hay un colectivo de trabajadores, de sectores populares. Pero ustedes, desde la izquierda, también podrían capitalizar parte de ese descontento, porque suelen ser muy críticos a los distintos sectores políticos que se alternan en el gobierno, y sin embargo, bueno, habrá que ver, ¿no?, qué ocurre, pero pareciera posicionarse más esa ultraderecha, si se quiere. Sí, igual, ojo, yo comparto, y hay una parte que es verdad, y es una pelea que nosotros tenemos. Dos cosas. Uno, las elecciones pasadas se habló mucho de Milei en la ciudad de Buenos Aires. Poco se habló, por ejemplo, de Alejandro Vilca, que sacó el 25% de los votos en Jujuy, empatándolo con el peronismo, que es un trabajador recolector de residuos. Y sin embargo eso, bueno, se desprecia, porque tiene un poco más de peligro decir que la alternativa es que los trabajadores se involucren en la política y hagan política de su clase, que decir, bueno, Milei, porque Milei es funcional también a que se corra todo esto, toda la derecha. ¿Por qué tiene tantas horas de televisión Milei, tanta exposición y tanto? Bueno, a algunos sectores le son funcionales. Y no fue solo en Jujuy, Martín, no sé, en La Matanza, por ejemplo, el Frente de Izquierda sacó 10%. ¿Cuánto sacó Esparta ahí? Esparta decía que iba a ganarla el Frente de Izquierda. Y fue un fiasco. Entonces, nosotros tenemos una pelea, claramente hay una pelea también para ver para que ese descontento se transforme en una salida desde nuestro punto de vista de la clase trabajadora, pero digo, hay veces que se vende un poco más el crecimiento de las derechas porque hay intenciones también. Decías que las dos fuerzas grandes han perdido votos en estos últimos 2 años. ¿Cómo impacta ahora este proceso de pedir un juicio político a los miembros de la Corte que vuelve a radicalizar posiciones, ¿no? De un lado han quedado los convencidos en el Frente de Todos, el convencido de que apuntar hacia la justicia hay que avanzar con todo, y del otro, Juntos por el Cambio, abroquelándose, diciendo no vamos a tratar nada si no cortan con este proceso que quieren iniciar. Yo creo que hay un proceso de organización hacia 2023, que hay como una ilusión en las coaliciones de que se van a ordenar hacia adentro con el resultado electoral. Por lo tanto, todo lo que suceda en cualquiera de las medidas que tome el gobierno protagonizándola, parece que viene en formato, en esquema grieta. Por lo tanto, vos agarrás el mensaje del presidente, los primeros 3/4 del mensaje, hasta te diría que es de los mejores mensajes que ha escrito o que ha promovido el presidente, haciendo un balance de su gestión, que uno puede discutirlo, por supuesto, pero por lo menos intenta argumentar, analizar lo que fue su presidencia y sus fortalezas de acuerdo a su propia concepción. Pero termina con un formato agrietado que, digamos, lo que sucede es la consecuencia natural, pareciendo que le habla a los propios y confrontando con los otros y ninguneando a los demás. Entonces termina funcionando de alguna manera con que todo lo que expresó no importa, porque lo único importante es que va a ir hacia la Corte. Y te puedo dar 2 datos de la Corte que no, digamos, están puestos sobre la mesa. No hay designación, reemplazo teniendo la posibilidad y tampoco, de Elena Hayton. Claro, de Elena Hayton, y tampoco existe la intención de, bueno, de articular una Corte con con otra cantidad de jueces, no 15 ni 25, sino designar aunque sea otras posibilidades. Pero generar una articulación, un trabajo de consenso. Quizá es la mayor promesa incumplida de Alberto Fernández, diciendo que iba a tender puentes con la oposición. No dijo, no busquen en mí el presidente de la grieta porque no lo van a encontrar. Así asumió y abrió también las sesiones legislativas. Que iba a terminar con los sótanos de la democracia, y lo que se está usando como un disparador para cuestionar a la Corte, más allá de que sean los fallos los que sean importantes, son mensajes de dudosa legalidad que pueden ser muy condimentados periodísticamente porque nos interesa lo que dicen ahí, pero
que vienen de un origen oscuro, claramente, ¿no? Sí, me parece que ese debate, yo creo que ni siquiera ese debate está puesto en la sociedad. Vos pensás que es de tercera línea, o sea, es que vamos a ir a la corte y en realidad es un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta que a partir de unos chats que se encontraron por un viaje que no se sabe bien. Digo, si quieren nos ponemos todos los que estamos acá, que trabajamos en política, estamos en política, nos interesa, lo debatimos todo, pero la realidad es que no llega nada. No es que no llega el debate del origen. Llega la economía, llega la inseguridad, llega la disrupción de Milei, llegan alguna que otra frase, llega la ineficiencia de distintos gobiernos a lo largo del tiempo, llega Cristina con su decisión, alguna cosa de Patricia. Si querés te valido un poco de que la izquierda ha construido un poco más que lo de costumbre. No hay mucho más. Patricio, ¿vos ves que la dinámica política va rumbo a una despolarización o pensás que de cara por lo menos a estas elecciones el fenómeno, la dinámica va a ser similar, con un porcentaje alto de las dos principales coaliciones? No, tengo la impresión que se va abriendo más el juego, en primer lugar por esto que charlábamos. Todos los temas que están tocando las dos grandes coaliciones son temas que no le importa solo al llamado círculo rojo. Después nadie más. Todo el mundo está hablando de la inflación, de los problemas de trabajo. Bueno, Massa habla de esos temas. Massa salió a hablar ahora fin de semana. Está de perfil bajo. Ahora quiere cambiar la agenda. Pero también da la sensación de que en la medida que pueda tener algún tipo de balance positivo, cada vez más va a ir hablando para configurarse como un candidato, ¿no? Convengamos que para que él tenga los resultados que se consideran positivos, falta mucho, la tiene bastante complicada, y creo que esto, digamos que charlamos de el caso del escándalo del Lago Escondido, los chats filtrados, lo de la Corte Suprema. Incluso me da la sensación que cuando se intentan, digamos, poner ese como grandes batallas, por ejemplo, Cristina en los últimos discursos, sobre todo en Avellaneda, ¿no? Que uno decía, bueno, ¿para qué va a hablar Cristina de nuevo? Y ¿para qué iba a hablar? Para hablar de la justicia, así en general. Sí. ¿Y cuál es el programa? O sea, ¿cuáles son las propuestas para la democratización de la justicia? Si uno escucha, no escucha nada. ¿Cuál es? No se sabe. Entonces, o sumar 2 miembros más a la Corte, o 2 no. Hay como una cosa de utilizar la grieta para intentar solidificar sus espacios. Ahora, ya se mostró, Alberto cuando asumió, digamos, el spot de campaña previo era voy a llenar la heladera, ¿no? Volver a los asados, todo eso. Un fracaso total. Y el macrismo viene a decir que ahora van a volver. Y los liberales dicen que la receta, me da un poco de gracia, ¿no? Yo lo vi más de chicos, más o menos como ustedes. Algunos jóvenes no conocieron el menemismo y Cavallo, pero decir que Menem y Cavallo son como el polo a seguir es un desastre total. Entonces hay un fracaso de todos esos proyectos, y cuando se meten todos estos temas del círculo rojo, para mí generan algo inverso, que da más bronca, porque se muestra toda la podredumbre que hay. Y tomo 2 casos por lo de Lago Escondido. Si uno lo pensaba, tiene el punto que decís vos, de decir, bueno, todos estos carpetazos que están volando entre los servicios de inteligencia. Mirá, un punto simple. D'Alessandro, manejando la policía de la ciudad, que es un gran órgano de espionaje o de inteligencia, entre comillas, como querramos decirlo, no hay ninguna duda desde que se fundó con la Metropolitana. ¿A quién atacaba? Al jefe de la PSA, que también tiene mucho de órganos de inteligencia. ¿Y quiénes son los supuestos que filtraron estos chats? Algunos dicen que fue gente de Milani, que armó en las Fuerzas Armadas otro organismo de seguridad paralela, y otros dicen que es Tiuso. Entonces son todos los servicios, comillas, servicios de inteligencia, tirándose carpetazos a todo el mundo. Muestra que todos los gobiernos lo van usando para su conveniencia, no les importa. Fernández decía lo de, digamos, no importa de dónde salieron los chats. Así como cuando le filtraban los audios a Cristina, el proceso era inverso. Y lo otro que muestra es que ese trasfondo de descomposición y de carpetazos que se tiran tiene una base real. O sea, que haya directivos del Grupo Clarín, con jueces de los distintos sectores,
con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, sumado a que metían en la conversación asesores presidenciales, hablando de distintos temas, de arreglos, de negocios, después de Alessandro hablando cuánto le daban los de las grúas o no, muestra, digamos, no el sotogobierno, el gobierno detrás de las cosas, muestra realmente la podredumbre que a la gente le hastía, porque vos ves eso, te salen todas esas cosas y vos después decís, mira, tengo que laburar el doble para llegar a fin de mes. O la inflación me está rompiendo el salario porque no tengo una paritaria. Bueno, ¿cómo no van a surgir fenómenos, digamos, de descontento? Eso me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. Exacto, y tomando en cuenta un poco lo que decía recién Pato, fue la propia vicepresidenta de la Nación la que establece un vínculo y habló en relación, tuiteó en realidad, en relación a un nuevo planteo que hace contra Capuchetti, ¿no? Un nuevo pedido para correrla de la causa. En este caso tiene que ver, allí lo estamos viendo, con el trabajo que desarrolla como investigadora en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, insiste la vicepresidenta de la Nación con esta agenda que evidentemente unifica al Frente de Todos, pero que ustedes dicen, bueno, está como bastante afuera del debate público. Sí, no solamente está afuera, sino que me parece que hoy las coaliciones tienen que encontrar temáticas de unificación y de cohesión. Entonces me parece que decir no vienen contra mí, sino que son derechas que están avasallando los derechos de las mayorías populares que representa el peronismo, es esencialmente el discurso de campaña de lo que viene, sumado por supuesto a cuestiones que tengan que ver con depende quién sea el candidato y la épica que le pueda configurar a algo relacionado con la economía, la inseguridad, etc. Pero creo que conceptualmente cuando vos comparás el sube y baja, digamos, de los jueguitos de los niños en donde están las coaliciones, el peronismo busca ese contramensaje contra derechas que buscan exacerbar el odio a partir de matar liderazgos de mayoría. Y en la oposición parece que es distinto el tema, porque la situación Brasil dividió de manera bastante fuerte a la oposición. Rodríguez Larreta, Santilli, repudiando sin peros lo que pasó en Brasil. Y aparece Patricia Bullrich, Mauricio Macri, bueno, incluso lo podríamos poner ahí a Milei ya de una forma más dubitativa, tratando de hacer una comparación entre lo que pasó en Brasil, el juicio a la Corte, lo que pasó, la protesta de 2017 en contra de la reforma previsional. Pero cuando uno ve, por ejemplo, el tuit de Larreta, repudiando los comentarios y la cantidad de repudios que tiene en contra de lo que dijo. Alguien le dijo, lo más leve que le dijeron por ahí fue volá alto palomita. ¿Qué genera eso, Patricio? Primero por lo de Macri, no solo que fue así medio enmarañado, sino que tardó como 4 o 5 horas en decir algo. Milei estuvo retuiteando portales de noticias que medio que le daban cabida a estas acciones golpistas. Entonces después se ve que todos se reacomodaron cuando Bolsonaro ordenó, ¿no? Lo cual que muestra que también hay una coordinación internacional entre algunos de estos sectores de la derecha. Ahora después volvemos a la misma discusión. Cristina tuiteaba, ¿no? Y decía, bueno, la jueza Capuchetti, un escándalo, todos los jueces, ¿no? Que un juez cobre de un poder ejecutivo por... Lo que ellos dicen es que hacen docencia. La única actividad que tienen, yo te digo lo que ellos dicen, después hay que ver los papeles, si es no se comprobó que no tiene actividades de docencia ese instituto. Y además... Dan clases, ¿eh? Eso es lo que... O sea, el problema con ella es que dicen que también hace tareas de investigación. Sí. Y en esas tareas de investigación es donde Cristina le pasa la lista y dice, entregó un solo trabajo de supuesta investigación, pero cuando yo pregunto en tribunales, dan clases. Y no es la única jueza que da clases. Está lleno de jueces que dan clases. Sí, bueno, en la facultad, en todo caso, habrá que ver, porque es la única actividad que se les habilita a hacer. Tienen que pedir permiso para hacerlo. Cristina también subraya ahí, no le pidieron permiso a la Corte para trabajar acá. Bueno, hay que ver el detalle puntual de este caso, que obviamente si Cristina lo plantea con este tono, ya se lo estudió. No, y un punto, ¿no? Digamos, habría que ver bien los casos, pero no es lo mismo un instituto muy específico de la Ciudad de Buenos Aires con que vos digas, mira, tenía una cátedra en la Universidad de Buenos Aires o en X universidad, etc. Creo que se abre una discusión. El otro día creo que charlaban con
con el fiscal Delgado. Bueno, Sí. ¿qué pasa con esto, no? Nosotros venimos diciendo, tanto los sectores de los dos grandes coaliciones se quejan, ¿no?, de los jueces. El macrismo también dice, los jueces de las políticas, las votó todas el Senado peronista, es verdad. Todos los jueces verdad. que están ahí los votaron los senadores peronistas. Tanto En la ciudad de Rosencrantz Buenos Aires, como- Maqueda, por ejemplo, y busquen bien quién votó. Porque el PRO no tenía todos los votos para... De hecho, hay algunos gobernadores que están impulsando el juicio político a la Corte, que en el momento en el que Rosencrantz y Rosati llegaron a asumir en la Corte Suprema Claro. vía el Senado, los votaron. Totalmente. También Y se esto- pueden arrepentir. No, pero una Es una opción cuestión. en política. Cuando eran legisladores Sí, y lo que pasa es que, bueno, y después es verdad, todo este entramado de corrupción, lo escondido, todo eso que denuncia ahora en sectores del gobierno nacional, 100% real, es un escándalo. Ahora, por ejemplo, discutir la elección popular de los jueces. Bueno, sería un gran debate en Argentina. Más allá uno puede decir esto es a favor, esto es en contra, podemos hilar más fino, pero es un gran debate. ¿Quién lo Es muy pone interesante. sobre la mesa? Ahí vamos a ir a ese digamos? tema. Pato tiene muy buenas respuestas para darte No, al respecto, lo pero hablamos con el pero Delgado vamos a ver el otro antes, día. lo tenemos a Lustó, porque se refirió a esta situación en relación al juicio a la Corte. Vamos a ver qué decía Lustó. Hasta que esto no salga de la escena, nada en la Argentina se puede debatir, porque instalaron algo que hace imposible debatir dentro de un marco de convivencia cualquier otra cosa. O sea que el gobierno y el oficialismo tendría que retirarlo del pedido de juicio político para debatir cualquier otro tema. Yo estoy convencido de que eso es así, porque si estamos debatiendo la Constitución, ¿qué cosa podemos debatir? Es interesante. Si estamos esto que está debatiendo diciendo. si la Corte Suprema tiene la última palabra en términos de interpretación constitucional, ¿qué otra cosa? Si no estamos de acuerdo en eso, si el kirchnerismo dice que no está de acuerdo en eso, no hay ningún otro acuerdo posible. Bueno, allí lo veíamos a Martín Lustó, el senador, estaba en algún balneario, ¿no? Como todos los políticos en este momento. Pero él dice, si no retiran el proyecto de juicio político, no se puede discutir nada. Y muestra esto, les es funcional este juego, es funcional, porque vos suponete que se podría discutir, por ejemplo, ahora está todo el tema de la moratoria, ¿no?, para las y los jubilados. Lustó dice, yo no voy a discutir nada, que no se jubilen, que se mueran de hambre, que hagan lo que quieran. Yo no voy a discutir nada hasta que pase esto. Ese juego es muy funcional a todos. Y de última, insisto con esto, hay un problema con la justicia. Perfecto, todos nos ponemos de acuerdo. ¿Y quién está diciendo, por lo menos el Frente Izquierda, estamos con esta propuesta, ¿no?, de elección de los jueces, por voto popular? Se abre la discusión sobre las campañas, quién la financia, algo que habría que discutir en las campañas nacionales también, desde que Macri habilitó que las empresas lo hagan. Y el resto lo usa para un show. A mí me parece un show terrible. Gabriel, ¿es así? ¿A la oposición le conviene tanto que se discuta este tema? Porque ya desde hace una semana el que pone la agenda es el gobierno, evidentemente. Sí, el gobierno en general está poniendo la agenda en este sentido. Lo pone, yo te diría que... Por eso, ¿y no le conviene salir a la oposición de ese lugar? Sí, lo que pasa es que la oposición tiene, primero hay que definir quién es la oposición, porque ahí en la oposición tenés... Patricio me va a matar, ¿no? Si nosotros Claro, va a también decir- somos opositores. Oposición de izquierda. Claro, hay oposición, bueno, oposición de izquierda, pero si hablas de Juntos por el Cambio tenés tantas vertientes que yo creo que el escenario primero hay que aclarar cómo se va a configurar el escenario, a mi criterio, 2023, que es escenario económico, posibilidades que tenga el ministro de Economía a cargo de la jefatura de gabinete del Frente de Todos que gobierna el gobierno nacional, que se llama Sergio Massa, todo eso es el cargo de Massa, a partir de la situación económica y la decisión de Cristina. Esos dos son los que van a marcar el escenario electoral 2023. Y a partir de ahí se reconfigura todo. Entonces vos me decís, bueno, y no vamos a discutir, y es lo de la Corte. Bueno, lo de la Corte, te diría que es, mirá, no quiero decir una cosa inconveniente, ¿no? Pero casi que es una cosa del presidente buscando levantar la mano, de alguna manera desesperante y desesperado, tratando de generar una negociación presidencial. No quiere decir que no sea funcional a otros sectores, que algunos callen y otros finalmente expongan, pero no me quiero ir un poco de... Es interesante, pero decías, hay que ver en la oposición quién es el referente de la oposición, y hablábamos de la foto que protagonizaron a los Beatles, 4 de La los foto dirigentes de Juntos por el Cambio. Mar del Plata. En Mar del Plata, sí.
Claro, una foto que se hizo un poco viral, ¿no? Un Simulando poquito. la de los Beatles y que muchos casi lo trabajaron como si fuese un meme creado y que los cargaban. Yo creo, digamos, Pero que parece que son los candidatos, ¿no? Claro, lo que estaban transmitiendo es que había una consolidación, Sí, sí. un mensaje claro de aquí están los cuatro, porque uno dice, bueno, si los Danger Beatles eran Ford. cuatro, Dice los cuatro. estaban los cuatro cruzando, había cuatro, la pregunta sería, ¿y quiénes son esos cuatro? Entonces, bueno, ahí tenés. Ahí está. Larreta, Santilli y Lusto Morales, ¿correcto? ¿Eran eso? Entonces Sí. uno dice, bueno, están tomando una decisión, están mandando un mensaje más allá de la elección. Y uno dice, bueno, pero esto es de consultoría política, parece como que están haciendo el ridículo. Bueno, quizás sí, no, Sí. quizás sí, quizás Bueno, pero no. el Lo que jefe estoy de diciendo, gobierno están está en marcando campaña, un ¿no? mensaje de Sí. campaña claro, Sí. mostrando que son esos Totalmente. cuatro los que protagonizan lo que viene. Y no se olviden de que, acá esto me sale muy el consultor de adentro, el psicólogo, que en marzo, dentro de nada, empieza una seguidilla de elecciones, que empieza abril, mayo, junio, julio, septiembre, en todas las provincias donde vamos a estar Vemos la analizando, relojeando, viendo cuál es... ¿Habrán el bailado un poquito resultado. para soltarse más en la foto? No, lo Esperemos que no veo. esté filmado si lo hicieron. Sí, ¿no? Teníamos a la reta y el jueves va- Si la reta hizo surf, pues, digamos, podría estar Hizo filmado ser, la vendió cruz un a la pancho calle, ¿no? también. Está como muy en esa. Es interesante porque el jueves va Macri a Mar del Plata, así que habrá que ver si hay alguna respuesta a la altura. En la interna. digo Por yo. ahí canta Freddie Mercury, como, Sí. como solía cantar en otras épocas. Hemos hecho cada cosa, ¿no? Algo de Donald por ahí, qué lindo que se están en Mar del Plata. Vamos a un corte y ya venimos. Durante toda esta semana van a estar declarando los responsables de los peritajes técnicos, la persona que hizo la autopsia, los que analizaron también los teléfonos celulares, parte de la prueba que sostiene la Fiscalía para demostrar que post asesinato hubo un complot para guardar silencio. Pero bueno, se viene una semana de audiencias con esta intensidad, con esta atención pública que ha generado el caso por el crimen de Fernando Báez Sosa, que el 18 de enero próximo se estarán cumpliendo 3 años. ¿Algo para decir sobre este caso, teniendo en cuenta que sos sociólogo, y qué es lo que pensás que ha generado este caso en la sociedad? Terrible, o sea, ahí hay un montón de aristas, por eso por ahí es como muy difícil. Hay una arista que es la impunidad, ¿no?, con la que se desarrolló la golpiza, y después todo esto que decías vos, como el entramado de, bueno, un pacto de silencio, que bueno, se ha escrito mucho sobre qué tiene que ver eso con el mundo de las masculinidades y sobre todo de sectores sociales que opinan que pueden tener impunidad y se construye esa impunidad. Creo que eso es como lo más terrible que saca a la luz, incluso bueno, los dichos que decían que le decían mientras le pegaban, evidencia un sesgo clasista muy fuerte. Después también es toda una discusión el tratamiento en el sentido de, bueno, que cómo instalar solo en un foco en el juicio y que se desarrolle casi como una cosa un poco morbosa sobre todo lo que se va diciendo, de lo cual yo no soy el más partidario de eso, porque me parece que puede derivar en soluciones fáciles, ¿no? Tipo, bueno, el problema son 7, también, como se dice muchas veces en los casos de femicidio, son 7 loquitos, cárcel perpetua y listo. Y se tapó el problema y ya no hay más nada. Me parece que bueno, que hay que tejer bastante más fino. Patricio del Corro, Gabriel Slavinsky, gracias por haber pasado este lunes por Redacción IP. Por Ya favor, venimos. gracias a ustedes.